Santiago nos dice que la prueba de nuestra fe que produce paciencia debe tener una obra completa, es decir, acabarse. Eso indica que muchas veces la prueba de nuestra fe puede quedar incompleta, inacabada, y por lo tanto, pues no cosechamos los frutos que esperábamos. Pero entonces viene la pregunta, bueno, ¿cuándo es o cuándo será la obra completa en mi vida? ¿Cuándo sucede? ¿Cómo me doy cuenta que sucede? Bueno, en realidad algunos dirán, bueno, puede ser que entonces cuando ha pasado el turbión y podemos como sacudirnos y decir, uy, gracias a Dios pasó esto. Entonces pareciera que ya ahí se completó, ¿cierto? Pareciera que ya terminó y ya se completó esa prueba, entonces ya vamos hacia adelante. Bueno, lo tremendo es que hay muchas cosas que definitivamente uno nunca se recupera de ellas, es decir, quedan como unas marcas allí y van a permanecer siempre. Hay muchas personas que se quedan estancadas en una situación y no pueden avanzar, no pueden dar el paso siguiente. Entonces, una obra completa, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo se puede dar ese tema de la obra completa? Bueno, mi tesis y mi propuesta es que Santiago dice que la obra completa es el gozo. Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que esa paciencia está cumpliendo su obra completa en mí? Dice, amados hermanos míos, o mejor, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera tened gozo, sumo gozo. Ya leímos otras versiones que decían, considérese privilegiado al pasar por diversas pruebas. Ahora, no es cuando terminó la prueba el gozo. El gozo es, dice el pasaje, cuando os halléis. Es decir, yo puedo cambiar estas palabras y decir que la obra completa se da cuando en medio del turbión, en medio de la situación más difícil, cuando me hallo en medio de la parte más difícil, de la tribulación, la aflicción, la angustia, la adversidad, el conflicto, en medio de eso viene gozo a mi vida. Uy, tremendo. Tremendo, porque siempre pensamos, bueno, gloria a Dios, ya pasé esta prueba. No, es mientras la estamos pasando. Vemos a mucha gente pasando la prueba marchitos, decaídos, tristes. Entonces, ¿qué pensamos de esto? Hay un conflicto en este momento en la vida de los creyentes, en este tema de paciencia, de prueba de vuestra fe, de sabiduría, con este ambiente del ocurrir ya de las cosas a la distancia de un clic. La publicidad, todo nos dice de clic y ya, y nos comunicamos y resolvemos problemas y compramos y vendemos a la distancia de un clic. El Evangelio nos dice, en medio de, no sabemos cuánto dura el turbión, pero yo me lo voy a disfrutar. Y les estoy hablando de algo que no es fácil. Les estoy hablando de algo que es muy difícil, pero por eso es que Santiago dice, cuando sientas que estás decayendo, es decir, que has perdido el discernimiento de qué es lo que está pasando y de por qué está pasando, pida sabiduría a Dios. Hay un escritor de un libro que se llama La paciencia, el sorprendente fermento del cristianismo en el Imperio Romano. El autor se llama Alan Kreider. Y me llama mucho la atención porque él dice que la iglesia en los primeros 3 siglos, los creyentes en los primeros 3 siglos, tuvieron 3 características que fueron las que trastornaron la sociedad de ese momento, que fue las que dejaron confundido a ese imperio que parecía inconmovible. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas? Número 1, la paciencia. Él dice que estos creyentes tenían la virtud requerida para mostrarse y vivir pacientes en medio de cualquier situación, y que toda persona que anhelaba o que decidía hacerse cristiano se le requería, se le solicitaba vestirse de esa virtud de la paciencia.
Número 2, él dice que a los que decidían unirse al camino, al evangelio, a la vida cristiana, se les pedía un cambio de estilo de vida, es decir, de hábitos, es decir, apartarse de usos y costumbres que eran usuales en la cultura y la sociedad romana. Eso era parte de lo que los creyentes tenían que comprometerse y hacer en los primeros 3 siglos. Y número 3, debían someterse rigurosamente a la formación cristiana y al culto, es decir, a tomar la palabra de Dios y a instruirse en ella. Y dice este autor que hace un estudio profundo de los primeros 3 siglos de la Iglesia en medio de ese imperio avasallante, abrumador, influyente de una manera como nosotros nos podemos imaginar, que allí en medio de eso floreció la Iglesia por la paciencia, por el cambio en su conducta y por el rigor en la formación. En medio de las pruebas, tened sumo gozo. Allí está el examen. ¿Estás gozándote en medio de la situación más difícil de tu vida? Yo solamente respondo, eso lo produce Dios y sucede en nosotros cuando, escasos de sabiduría, acudimos a la oración con profunda fe, creyendo que Dios es capaz de producir ese gozo que no tiene entendimiento y que no tiene explicación. Esto es tu palabra, luz para mi camino.